Ya estoy grabando ya. Desde la primera entonces, ¿no? Gracias, gracias. Bueno, nosotros vamos a exponer la generación de código intermedio y el análisis semántico. Somos Castro Alonso Jessica, López Hernández Emanuel, Mejía Sánchez Axel Olaf y Muñoz García Arturo. Bueno, para retomar, el objetivo de este tema es que podamos describir los diferentes tipos de código intermedio y relacionarlo con el análisis semántico. Como hemos visto, pues en clases anteriores, el analizador de éxito, el sintáctico y el semántico, pues ya podrán formar un compilador. En la siguiente, por favor. Vamos a comenzar definiendo que el análisis semántico utiliza el árbol sintáctico y la información de la tabla de símbolos para comprobar la consistencia semántica del programa fuente con la definición del lenguaje. La siguiente, por favor. Aquí se recopila la información sobre el tipo de dato y lo guarda ya sea en el árbol sintáctico o en la tabla de símbolos para usarla más tarde en la generación de código intermedio. La siguiente, por favor. Una parte importante de este análisis es la comprobación de los tipos de datos, en donde el compilador verifica que cada operador tenga operandos que coincidan. Por ejemplo, muchas definiciones del lenguaje de programación requieren que el índice de un arreglo sea entero y por lo tanto el compilador debe reportar si hay un error donde se utilice un número de punto flotante para indexar el arreglo. La siguiente, por favor. Tenemos también en la parte de generación de código intermedio, que es el proceso de traducir un programa fuente a código destino, en donde el compilador construye una o más representaciones intermedias, las cuales pueden tener una variedad de formas. Los árboles sintácticos son una forma de representación intermedia. Por lo general aquí se utilizan durante el análisis sintáctico y el semántico. Después de estos análisis, el programa fuente genera un archivo de bajo nivel implícito y hace una representación intermedia similar al código máquina, como podemos ver en las imágenes. Un atributo es cualquier propiedad de una construcción de un lenguaje de programación. Aquí, como podemos ver, el atributo se puede representar como esta X y N como un símbolo no terminal, ya que están asociados a los símbolos no terminales. Algunos ejemplos de atributos son el tipo de dato de una variable. Esto puede ser un int, un float, un string, el valor de una expresión, la ubicación de una variable en memoria y el código objeto de un procedimiento. Hay dos tipos de atributos, los sintetizados que se calculan a partir de los atributos de sus hijos. Aquí, por ejemplo, a partir de los valores de los nodos hijos se debe hacer un cálculo para saber el valor de este atributo sintetizado. Y para los atributos heredados se calculan a partir de los atributos padre y hermanos. Es decir, para saber el valor de este atributo heredado, el nodo padre debe hacer una operación. Y los atributos sintetizados se implementan más fácilmente si se utiliza un análisis sintáctico ascendente. Y los atributos heredados de forma más sencilla se implementan con un análisis sintáctico descendente. Una gramática con atributos es una gramática libre de contexto con símbolos no terminales, símbolos terminales, un símbolo inicial,
y un conjunto de producciones, en la que cada producción está anotada con una acción semántica. Para una producción A que deriva en X o hasta XN, la acción semántica es un conjunto de ecuaciones entre los atributos de los nodos que indican de qué manera los atributos sintetizados del nodo A se calculan a partir de los atributos de los nodos X1 hasta XN, y también de qué manera los atributos heredados del nodo 1, de X1, perdón, se calcula a partir de los atributos del nodo A. Aquí tenemos un ejemplo que dice agregar dos atributos sintetizados, valor y costo, a la siguiente gramática. Aquí tenemos nuestra gramática, donde nos señalan nuestros símbolos no terminales, los símbolos terminales, el símbolo inicial y nuestras producciones, para calcular respectivamente el valor de la expresión aritmética y la cantidad de operaciones que se necesitan para computarla. Entonces aquí tenemos nuestras reglas de producción. Dado un atributo n.valor, que es un entero, se van a calcular estos atributos sintetizados. Para hacer más fácil este ejemplo, se propone una expresión 2 por 3 más 1, y pues su valor va a ser igual a 7, y su coste es de 2 porque se realizan aquí dos operaciones. Entonces aquí está el árbol de la expresión, y aquí podemos sustituir a n por 2, a esta n por 3 y a esta n por 1. Entonces aquí vamos a empezar con la primera producción, que es E deriva en T. Y aquí hay un ejemplo de E que deriva en T. Y como podemos ver, no se realiza ninguna operación. Entonces el valor de E va a ser igual al valor de su hijo T. Y costo, el costo pues sigue siendo igual porque no estamos haciendo ninguna operación. Entonces seguimos con la siguiente producción, que sería E deriva en T más M. Y aquí, para diferenciarlos, puse E1 de este lado y E2 de este lado. Entonces aquí un ejemplo de esta producción sería esta de aquí, que sería E deriva en T más E. Y bueno, su valor va a depender de sus hijos, entonces sería el valor de T más el valor de M. Y como se está realizando una operación, pues entonces se va a aumentar en 1 el costo. Entonces seguimos con la siguiente producción, que sería T deriva en F, en donde aquí hay un ejemplo, T deriva en F. Como no se realiza ninguna operación, los valores siguen iguales, así como el costo. La siguiente producción dice T deriva en F por T. Y entonces, aquí, vamos a ver, aquí hay un ejemplo de esta derivación, que sería T deriva en F por T. Entonces, para saber el valor de T, vamos a multiplicar el valor de F por el valor de T. Y como se está realizando una operación, el costo va a aumentar en 1. Y F deriva en N. Entonces, aquí F toma el valor que le estamos asignando a N, es decir, aquí se le asigna 2. Y entonces, y el costo es de 0 porque entonces no se hacen operaciones aquí. Y pues, y finalmente, F deriva en paréntesis, F cierra paréntesis. Y como no se está haciendo ninguna operación aquí, los valores no cambian y tampoco el costo. Bueno, compañeros, a mí me toca exponer algoritmos de manejo de atributos. En este tema vamos a ver que se utiliza una gramática con atributos como base para un compilador a fin de el cálculo de atributos definidos. Esto vamos a tomarlo como ecuaciones en la gráfica de atributos y fundamentalmente equivale a convertir las ecuaciones de un atributo en reglas de cálculo.
Esto más o menos explicado en la siguiente expresión que tenemos de x y a j. Y para que esta regla sea válida, todo lo que contenga x y a j debe ser real. Podríamos tomar este ejemplo más o menos como una matriz, donde todas las reglas de adentro deben de cumplirse para que x y a j sea válida. Siguiente, por favor. Creo que es un poco importante explicar el análisis semántico estático, debido a que el análisis semántico ocurre antes del tiempo de ejecución y está en un lenguaje tipificado como C. En el análisis semántico se involucra la construcción de una tabla de símbolos para mantener al tanto los significados de los nombres establecidos en las declaraciones y así poder verificarlo en las expresiones y sentencias para determinar la exactitud dentro de la regla. Esto básicamente es lo que estaba explicando hasta el momento. Todo lo que esté dentro de x y a j debe de ser real para que sea válido. Siguiente, por favor. Y bueno, el análisis semántico se divide en dos categorías. El primero requiere reglas del lenguaje para establecer la exactitud y garantizar una ejecución adecuada. Obviamente, la complejidad de cada uno de estos va a depender de un lenguaje o de otro. Es decir, que sea más sencillo como Python o más complicado como C. Y en el segundo, básicamente se está buscando la optimización del mismo código. Siguiente, por favor. Bien, retomamos el ejemplo de X y AJ con gráficas de dependencia y orden de evaluación. Cuando se da una gráfica con atributos, una regla gramatical tiene una gráfica de dependencia asociada. Tiene un nodo básicamente etiquetado como aquí el ejemplo de X y AJ, y cada símbolo de la regla gramatical tiene una ecuación asociada. ¿Cómo explico esto? Para que las reglas de X y AJ sean válidas, tiene que subir desde XM acá hasta arriba, de nodo hijo a nodo padre. Y bueno, no es una dependencia gramatical que se representa por una hoja, sino como un nodo. Siguiente, por favor. Aquí tengo un pequeño ejemplo para dibujar una gráfica con una regla. Cada símbolo de X estará trazado en un grupo de manera de una dependencia que se puede visualizar en torno a un árbol. Este análisis tiene que un número 1 va a derivar en un número 2 dígito, que tiene una ecuación de atributo asociada. Este pequeño ejemplo de valor del número 1 es igual a valor del número 2 por 10 más el dígito del valor. Este pequeño ejemplo lo explico mejor en la siguiente diapositiva. Bien. Un número va a dar un valor de número, va a dar un valor de dígito. Del lado derecho tenemos una expresión de 34 por 10 más 5 es 345. Y aquí se va a descomponer en los nodos, que va a resultar del lado izquierdo el valor de 3 por 10 más 4 igual a 34. Esto a su vez va a derivar en el valor de 3, el valor de 4, y del lado derecho va a derivar en valor de 5. Del lado izquierdo estoy explicando un poco mejor, estoy explicando esta misma tabla, pero de manera solamente gráfica, de número, valor y dígito, valor. Siguiente, por favor. Y encontré una definición de LERS o LERS para
para explicar que el algoritmo utiliza un algoritmo de aprendizaje LERS para generar las reglas que van desde los nodos hijos hasta los nodos padres. Cuando la tabla es inconsistente, las aproximaciones de las reglas tienden a, ¿cómo decirlo?, a fallar, a que el árbol no sea congruente. Eso sería todo de mi parte. Buenas noches, yo voy a hablar de los lenguajes intermedios. Y los lenguajes intermedios se usan en los compiladores. El código fuente se traduce apropiadamente para mejorar el código antes de generar el código objeto. Siguiente, por favor. Este lenguaje difiere del lenguaje máquina de tres maneras. Cada instrucción es una operación como los modos de direccionamiento. La información de las estructuras puede no estar incluidas en las instrucciones. Y los registros deben ser grandes o ilimitados. La siguiente, por favor. La representación intermedia de alto nivel de código intermedio de alto nivel está muy cerca del lenguaje de origen en sí. Se puede generar fácilmente a partir del código fuente y podemos aplicar fácilmente modificaciones de código para mejorar el rendimiento. Pero para la optimización de la máquina de objeto es menos preferido. El siguiente, por favor. La representación intermedia de bajo nivel. Esta está muy cerca de la máquina destino y ayuda a asignar los registros y la memoria. Esto ayuda a la optimización de la máquina. Los códigos intermedios se pueden representar de varias maneras y tienen sus propósitos, beneficio. Siguiente, por favor. El generador de código intermedio recibe entradas de... Existen dos tipos de representaciones. Que son se puede representar de árboles y de las representaciones lineales de, de tres direcciones. Siguiente, por favor. El generador de código intermedio recibe entradas de su fase predecesora al analizador semántico en forma de un árbol sintáctico. Ah, Este árbol sintáctico puede convertirse en una representación lineal, como por ejemplo la notación POSIX, así como se muestra en la imagen. Siguiente, por favor. El código intermedio tiende a ser código independiente de la máquina, por lo tanto el generador de código asume tener un número ilimitado de almacenamiento de memoria, registros para generar código. El generador de código intermedio intenta dividir esta expresión en subexpresiones y luego generar el código correspondiente. Aquí puse un ejemplo de tres direcciones y escogí que es A igual a B más C por D y se divide, que sería R1 es igual a C por D, R2 es igual a B más R1 y A es igual a R2. R casi siempre se usa para los registros en la programación destino, en el programa destino. Siguiente, por favor. Un código de tres direcciones tiene como máximo tres ubicaciones de direcciones para calcular la expresión. Un código de tres excepciones puede presentar en dos formas, las cuádruples y las triples. Aquí puse una tabla como lo haría de cuádruples, que está en up, en arc1, argumento 2 y resultados. Y primero toma, como R1 lo tomamos del que es C por D, los organiza por operación, que sería el asterisco, argumento 1 que es C1, C, argumento 2 que sería D, y, y nos da el resultado. Para R2, escogimos, el que nos dé R2
sería la suma de B más R1. Y para finalizar, que nos daría R2, la operación de R2 más R1, que nos daría R3, y el resultado sería R3. Siguiente, por favor. Cada instrucción en la representación de triples en 3 campos, OP, ARG y 2. Los resultados de las subexpresiones respectivas se denota por la posición de expresión. Los triples representan la similitud de con DAG y el árbol sintáctico. Son equivalentes al DAG mientras representan expresiones. Aquí tenemos otro ejemplo de en lugar de las cuádruples, son triples. Y básicamente lo mismo, solo que en lugar de los resultados, lo ponen en 0, en paréntesis 0, o luego en paréntesis 1 y paréntesis 2. Pero el problema de estos, que la inamovilidad del código mientras se optimiza, ya que los resultados son posicionales y cambia el orden o la posición de una expresión, puede causar problemas. Y los triples indirectos, que es como que la mejora de los triples, esta representación es una mejora sobre la representación triple, que utiliza punteros en lugar de posición para almacenar resultados. Esto permite a los optimizadores reposicionar libremente las subexpresiones para producir un código optimizado. El siguiente. Y bueno, esta sería nuestra bibliografía. Y esto sería todo. Gracias. Muy bien, muy bien. Apareció uno aparte del ajo, ¿verdad? Qué bueno. Aparte de la Biblia. Bien, me parece que ha estado complementando esta exposición con lo anterior, ¿no? Entonces pasemos a la sesión de preguntas. 8 preguntas, son 4 integrantes en el equipo. Pues adelante, por favor. ¿Quién quiere ser el primero? Yo, profe, Adelante, claro. bueno, ¿por qué es más fácil la forma de implementar los atributos, los que son sintetizados, de tal forma que se haga un análisis sintáctico ascendente? Bueno, porque en el análisis sintáctico ascendente, el árbol de derivación se construye desde las hojas hacia arriba. Y bueno, como vimos, los atributos sintetizados son calculados a partir de los nodos hijos. O sea que el cálculo va de abajo hacia arriba y es por eso que es una forma de hacerlo más fácil. Ok, gracias. Sí, Rivas, ¿seguro? Pueden recorrer la presentación para que vaya conforme a la pregunta. Bien, va una pregunta. ¿Alguien más? Ya pusieron en el chat otras dos, profe. En el chat vamos a leerlas. No, primero, sí. ¿Cuántas representaciones intermedias puede tener un programa? Es la diapositiva 4, me parece. ¿Cuántas representaciones intermedias? No, a ver, 2 más, por favor. Bueno, pues puede tener una o más, pero las representaciones intermedias siempre deben de tener 2 prioridades. Deben de ser fáciles de producir y la traducción al lenguaje máquina destino también debe ser fácil de traducir. Muy bien. Entonces, solo 2, ¿verdad? Una o más, dependiendo también del tipo de lenguaje. Ujú.
Bueno, está bien. ¿Los valores de los atributos pueden incluir código? Sí, de hecho, como vimos en... déjenme, voy a... Aquí se puede observar que, como ejemplo, puse que el, el ensamblador, el código objeto de ensamblador puede estar incluido y también se pueden incorporar salidas o algún reporte de errores. Muy bien, muy bien. Seguimos en el chat. ¿Cómo es que funciona la matriz de X-A en un árbol? Así como decía la compañera, todo se puede incluir en los atributos. Absolutamente todo. Esa es, mira, ¿la puedes mover al segundo subtema, por favor? Ahí, gracias. Bueno, se va a tener que X, Y, A, J va a ser el conjunto de todos los nodos en el árbol. Y para que el funcionamiento de la matriz, entre comillas, se cumpla, un nodo hijo obviamente va a depender de un padre. Pero puesto de una manera como una matriz, cada que avance en una fila y una columna, se va a tener un hijo derivado de un padre. Para que todas las reglas se cumplan, se debe de tener que desde las hojas hasta el nodo principal sea correcto, que esté todo incluido en X, Y, A, J. Muy bien. ¿Sí, Carlos? Van 4, faltan 4, ¿no? ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Por qué el código de 3 direcciones al generar los tripletes tiene problemas? Los tripletes. Realmente es por la optimización que es inamovible el código. Y pues los resultados son posicionales y pues cambia el orden de las posiciones o el orden. ¿Por eso tiene problemas? ¿Porque cambia el orden? Sí, o la posición de cómo están. Ok, ok. Muy bien, van 5. ¿Quién más? Creo que hay más en el chat, profesor. ¿En el chat? No. Ah, sí, ya vi. No le bajé. ¿Qué es una coerción? Una coerción es parte de las especificaciones del lenguaje que pueden hacer conversiones de tipo de datos conocidas. Esto le ayuda básicamente al compilador para, por ejemplo, si tenemos un operador binario y un par de números enteros o un par de números flotantes, el compilador reconoce y puede convertir u obligar a que se conviertan los números de punto flotante. O en el caso del ejemplo que vimos con los arreglos, si ponemos un índice de punto flotante, el compilador lo puede convertir a entero para que no exista ningún problema. Muy bien, muy bien. ¿En cuántas formas se pueden representar un código de 3 direcciones? ¿Le puedes bajar, por favor? Más, más, más. Otra. Ahí. En dos formas, que serían las triples y las cuádruples. Y aquí pues podemos ver la de
cuádruples y, pues se divide, y lo puedes ver como en esta tablita, que es la operación, el argumento 1, el argumento 2 y el resultado de cada operación hasta, hasta llegar al resultado. O sea, una operación nos da un resultado y ese resultado se va tomando en cuenta para la siguiente operación y así sucesivamente hasta acabar con los resultados y llegar a un solo resultado. Y es la misma idea en la siguiente, por favor. En los triples, solo que ahí no manejas el registro R. Aquí lo vas manejando por números. Pero el problema, como, como como ya había mencionado en otra pregunta, es la optimización de bueno, el orden, mejor dicho. El orden que se puede llegar a, a perder, el orden puede llegarse a cambiar, o la posición también puede llegar a cambiar. ¿Sí? ¿Segura, Eslávica? Ok, ¿cuántas van? 6, ¿no? ¿6 o 7? ¿Falta una? Falta una, compañeros, falta una. ¿Quién se avienta la última? ¿Nadie? ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? Las tripletas. A ver, bajen, súbenle a la presentación. Ah, esa sería una buena pregunta. ¿Qué no podría estar en los atributos? Algo que no podría estar. ¿Se la saben, compañeros, o no? Puede estar reglas gramaticales. Las reglas gramaticales, creo que sí. Sí, puede haber gramáticas completas, Ah, no. ¿no? En un atributo, no. ¿Cuál de las dos? Gramáticas completas. Gramáticas. Ay, no sé, profe. Sí, realmente podemos poner cualquier cosa que nosotros nos pudiera servir. Ese sería el asunto, ¿no? Que nos sirva. Cualquier información que nos sea útil la podemos poner en los atributos. ¿Sí? Muy bien. Pues pasemos al siguiente equipo, por favor. Sería Rivas Villarroel, Jaime García, Hernández Castañeda y Tapia Solís. Es la penúltima exposición, ya el próximo miércoles termina las exposiciones. ¿Sí Adelante, se ve? Rivas. Jiji. ¿Ya se ve? Y ya se ve. Va, va, va. Entonces ya.
Adelante, adelante, por favor. Buenas noches, profe y compañeros. Nosotros les vamos a hablar de los temas 8.4 y 8.5, revisión de tipos y declaraciones y generación de código intermedio de diferentes sentencias. Mi equipo está conformado por Jaime García Jesús, Rivas Villarroel, Frida Estefani, Tapia Solís, Samuel Alejandro y yo, Hernández Castañeda, Kevin Reinaldo. Pues lo primero que hay que ver es para qué nos sirve el código intermedio. Los códigos intermedios nos sirven para representar la producción final de nuestro lenguaje fuente. Es como simplificar nuestro código fuente. Existen muchos lenguajes intermedios. La mayoría de ellos son una representación más simplificada del código original para facilitar la traducción hacia el código final. Otros lenguajes intermedios sirven de base o como representación parcial de otros procesos, que ahorita vamos a ver. En la etapa de la generación de código intermedio hay que tener en cuenta las siguientes cosas. En esa etapa es la administración se da la administración de memoria. Se deben considerar tanto la memoria estática como la dinámica, y en esta se utilizan generalmente pilas. Los lenguajes intermedios generalmente tienen árboles de derivación más pequeños que su contraparte original, y se pueden representar con un árbol sintáctico o con un grafo dirigido acíclico, que son estos que tenemos a la derecha. El primero representa la operación A más B por D más D por A más B. Y el siguiente representa cómo construirían una pirámide. Y pues la notación postfija es una manera linealizada de representar un árbol sintáctico. Bueno, algunos ejemplos de los lenguajes intermedios, de los más comunes son, por ejemplo, en C, en Windows o en DOS, que tenemos un diagrama de flujo para cada uno, sería este negrito. Se produce un código objeto con extensión .obj para que posteriormente el lanzador cree finalmente el código ejecutable .exe. Aquí se puede ver pues todo el proceso, y esa parte vendría siendo aquí cuando se crea el .obj, y es antes de pasarlo al linker y que se genere el .exe. En los sistemas basados en Unix también ocurre algo similar, generándose un archivo .o y el ejecutable a.out. Y aquí podemos ver, así el archivo se llama green y empieza como green.set, después es el objeto, que es green.o, y luego ya es a.out, que sería el ejecutable, digamos. Eh, los generados para la máquina virtual de Java usan lo siguiente, que es el MISL, que es el Microsoft Intermediate Language, que sería su lenguaje, digamos, intermedio, y se compila con JIT, que es Just in Time, que igual es de Microsoft. Bueno, como mi compañero explicó ya una pequeña introducción de lo que es un lenguaje intermedio, también existen tipos de lenguajes o representaciones intermedias, y nosotros le hablaremos de tres que son las más importantes. Y bueno, la primera es código de tres direcciones. El código de tres direcciones es como el lenguaje ensamblador para una máquina en la que cada posición de memoria puede actuar como un registro. En este caso, las instrucciones utilizan tres direcciones de memoria, dos para los operandos y una para el resultado, de ahí su nombre. Y bueno, este código de tres direcciones debe de contar con tres propiedades que son importantes. La primera es que cada instrucción de tres direcciones tiene un operador, además de la asignación. Por tanto, cuando genera esas instrucciones, el compilador decide el orden en que deben efectuarse las operaciones. La segunda es que el compilador debe generar un nombre temporal para guardar los valores calculados por cada instrucción. Ahorita en un ejemplo se los explico. Y la tercera propiedad es que algunas instrucciones de tres direcciones tienen menos de tres operadores. La siguiente, por favor. Bueno, el código de tres direcciones es una secuencia de proposiciones de la forma general X es igual a Y o P, Z, donde X, Y y Z pueden ser nombres, constantes o variables temporales generadas por el compilador. Y OP representa cualquier valor como un operador aritmético o un operador lógico.
La siguiente, por favor. Y bueno, por tanto, una expresión del lenguaje fuente como X es igual a Y más Z menos U por W se transforma en lo siguiente. Y bueno, como podemos ver, ese TMP1, que es la primera variable temporal, guarda la primera operación que es U por W. La segunda variable temporal guarda Z menos la primera variable temporal. Y X es igual a Y más la variable temporal 2. Y bueno, como se lo expliqué, TMP1 y TMP2 son nombres temporales generados por el compilador, que guarda los valores calculados por cada instrucción. La siguiente, por favor. Y bueno, tenemos tres formas de implementar el código de tres direcciones. La primera es cuartetos o cuádruplas, que ya también lo explicaron un poco. Bueno, un cuarteto es una estructura con cuatro campos. La primera es OP, B, C y A. Es decir, operación, argumento 1, argumento 2 y resultado. Y bueno, utilizando el mismo, bueno, la misma expresión como ejemplo, misma variable temporal y guarda la primera operación. Y los cuartetos correspondientes serán como les dije, operación, que es el asterisco, argumento 1, que es U, argumento 2, que es W, y el resultado, que es la variable temporal que guarda esa operación. Y así hasta el cuarto paso. El último paso, la operación es el igual, el argumento es TMP3, y en este caso ya no hay otro argumento porque pues ya no hay otra operación o otra cosa que guardar. Entonces en este caso no importa que no haya otro argumento y el resultado. La siguiente, por favor. Y bueno, la segunda forma son los tercetos o tripletas. Bueno, los cuartetos, aunque son los que más se llegan a utilizar, presentan un inconveniente, que es que ocupan demasiado espacio y muchas veces se utilizan muchas variables temporales para los resultados intermedios. Y es por eso que los tercetos son, digamos, más eficientes. Y bueno, la estructura de los tercetos es operador, operando 1 y operando 2, que también podría ser argumento 1 argumento 2, es lo mismo. Y bueno, utilizando el mismo ejemplo, el operador es el asterisco, o el operando 1 es U y el operando 2 es W. En el segundo paso, el operador es menos, el operando 1 es Z y el operando 2 es 1. El 1, pues es básicamente lo mismo que la variable temporal, pero en este caso el resultado se guarda, bueno, el resultado está implícito y asociado a dicho terceto. O sea, dentro de esa variable está el resultado implícito. Y es por eso que ya no ocupa otro espacio, como lo hacía el cuarteto que tenía guardada el resultado. Y bueno, la siguiente. Y por último, son los tercetos indirectos. Bueno, la estructura es la misma que con los tercetos pues, normales, pero incorporan un vector denominado vector secuencia, que tiene la lista de apuntadores a los tercetos y va indicando la secuencia de ejecución de estos. Y bueno, utilizando el mismo ejemplo, como les dije, tiene la misma estructura, entonces el operador es el asterisco, el operando 1 es U y el operando 2 es W. Y bueno, y así sucesivamente hasta llegar hasta el vector secuencia, que como les dije, este va guardando pues las operaciones y va indicando la secuencia de ejecución. Entonces, por obvias razones, pues va a ejecutar la operación 1, la operación 2, la operación 3 y así sucesivamente. La siguiente, por favor. Y bueno, otro tipo de código de intermedio son los árboles de sintaxis abstracta. Bueno, son árboles de análisis sintácticos a los que se les ha eliminado los símbolos innecesarios y es muy útil para representar las construcciones del lenguaje. Y bueno, como podemos ver en la imagen, la comparación, el árbol de sintaxis abstracta le interesa más las operaciones y los operadores, y es por eso que eliminamos los símbolos innecesarios y se genera pues un árbol condensado. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo se construye un ASA?
Se genera un nodo para cada operador y cada operando. Y los hijos de un nodo operador son las raíces de los nodos que representan las subexpresiones que constituyen los operandos de dicho operador. Y bueno, para explicarlo un poco mejor, les voy a explicar un ejemplo. Y para esto necesitamos las funciones que aparecen ahí de asNodo, asHoja y otra que se llama asHoja, pero esta va a tener un número o un valor. La siguiente de gramática se produce unas reglas semánticas y estos árboles siempre utilizan punteros. Y el siguiente, por favor. Y bueno, este es el ejemplo que es 5 por A menos B. Y bueno, iniciamos en el puntero más alto y de ahí utilizamos la primera función que les comenté que se llama asNodo, que dice operador izquierda y derecha. Se divide entonces en dos. La primera, del lado izquierdo se divide 5 por A y del lado, del lado izquierdo, perdón, es 5 por A y del lado derecho es B. Y bueno, del lado derecho que es B, usamos la función de asHoja de id y es por eso que se queda hasta ahí. Luego, en el operador que es el menos, usamos la función de puntero a puntero y es por eso que nada más se baja el operador. Luego, del lado izquierdo, que tenemos 5 por A, volvemos a utilizar la función de asNodo de operador izquierda y derecha. Entonces, en medio se queda el operador, del lado izquierdo se queda el 5 y del lado derecho se queda la A. Y bueno, usamos las mismas funciones de asHoja de id y es por eso que se baja el A. Y el operador pues se queda ahí en medio, de puntero a puntero. Y del lado izquierdo, el 5 usamos la de asHoja, pero ahora con número o un valor. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Ahora yo les voy a explicar lo que es el código P, que el código P es una máquina virtual la cual ejecuta códigos binarios de un procesador hipotético. Bueno, como es hipotético, también tiene una especie de, más bien es híbrido que cae entre lenguajes compilados y lenguajes interpretados de la manera en la que se ejecuten. El término del código P se remonta a principios de los años 70 y dos compiladores que generaban este código P fue el compilador Pascal en el año de 1973, que fue escrito por Nori, por Amann, Jensen, Halley y Jacobi, y el compilador Pascal S, que fue escrito en 1975 por el creador del lenguaje Pascal, que es Niklaus Witt. Bueno, ya les había comentado que es una máquina virtual y esto quiere decir que el diseñador, en lugar de usar un conjunto de instrucciones de un procesador, como podría ser a lo mejor Pentium, utiliza una serie de códigos de un procesador que no existe en el mundo real, pero que se simula a través de un programa de la computadora. Esto quiere decir que es un intérprete que ejecuta las instrucciones de un programa en código P o en pseudocódigo. También sabemos que la programación del código P en cierta forma se convierte en una forma binaria de forma automática cuando se ejecuta y debe de ser compilado. Pero sin embargo, a diferencia de un lenguaje compilado, el archivo binario ejecutable se almacena en el pseudocódigo y no en el lenguaje de máquina. También, a diferencia de un lenguaje interpretado, el programa no tiene que ser necesariamente convertido a binario cada vez que lo tengamos que ejecutar, porque después se convierte en código P a la primera vez de que ya se haya ejecutado y la versión del pseudocódigo se utiliza para ejecuciones adicionales. Siguiente, por favor. Los compiladores mencionados, que ya había mencionado anteriormente, también podemos incluir a Java. Estos generan un código P, el cual va a ser interpretado por un programa que nos simula ser una máquina virtual con el procesador hipotético. En los años 90, la traducción del código P se volvió muy popular como una estrategia para poder implementar lenguajes como Python, el código P, en Visual Basic y en Bytecode de Java. Y, por ejemplo, del código P, tal vez como el mayor pero que le podamos
poner al código es que es mucho más lento que un código nativo de un procesador real, y que por otra parte, al momento de hacer ingeniería en reversa, para reconstruir el código fuente es mucho más fácil que en una máquina del código P. Y ahora les voy a explicar un ejemplo de las instrucciones de una máquina virtual usando el código P, y lo podemos ver en la siguiente imagen. Por ejemplo, tenemos las instrucciones, el stack antes y el stack después, que es básicamente como el funcionamiento de una pila, y la descripción. El primero que tenemos es ADI, y el antes que tenemos es el I1 y el 2, y el después ya va a ser la operación, que es el I1 más I2, que esta es la suma de los dos enteros. Posteriormente tenemos el ADR, y en el antes va a ser el R1 y el R2, y ya después tenemos como la descripción, que es la suma de dos reales, que eso es R1 más R2. Después vamos a tener la división, que es de BI, que es I1 y 2, y vamos a dividir I1 entre I2, que esta va a ser la división de los enteros. Después tenemos el IN, donde tenemos I1 y S1, que como resultado nos va a dar B1, que B1 es cuando I1 es el miembro de S1. Después tenemos LDCI, y en el antes vamos a tener I1, y en el después vamos a tener otra vez I1, y esto nos indica que es una carga constante entera. Después tenemos el mob como instrucción, y el antes va a ser el A1 y el después va a ser el A2, que esto nada más nos indica un movimiento que da 1 pasó a A2. Y por último tenemos el not, que es una negación, que va a ser, antes tenemos B1 y después vamos a tener menos B1, que es la negación booleana. Siguiente, por favor. Ok, para la generación de código intermedio de diferentes sentencias, una vez ya terminado el análisis, vamos a empezar con lo que es la generación del código. Esta fase se divide en dos partes. La primera es la generación de código intermedio, y la segunda es la generación de código de máquina. La siguiente, por favor. El código intermedio se genera prácticamente para una máquina virtual, y estas máquinas tienen dos objetivos como tal. El primero es ser lo suficientemente simples como para poder generar código para ellas de manera sencilla. Pero no solo eso, sino que cuente con los requerimientos para poder expresar las construcciones del lenguaje fuente. Y el segundo objetivo es estar lo suficientemente próximas a los procesadores reales para que el paso del código intermedio al código de máquina sea prácticamente directo. Siguiente, por favor. Otra de las ventajas del código intermedio es que facilita la escritura de los compiladores para distintas máquinas. La idea de esto es que se compile el lenguaje a un código intermedio, y al ejecutar el programa se interpreta ese código intermedio o se compila para la máquina de destino. Esto para que de esa manera el mismo binario pueda ejecutarse en máquinas con arquitecturas y sistemas operativos distintos. Siguiente, por favor. Ya una vez generado el código intermedio, se traduce a un código de máquina, y la traducción tiene que hacerse de manera que se aprovechen adecuadamente los recursos de la máquina real. Esas dos fases en un principio bastan para la generación del código final, pero en la práctica es donde ya están mezcladas con fases de optimización. Y aquí en el diagrama podemos ver como que el proceso que sigue de un programa fuente al programa objeto. Siguiente, por favor. Y ya podríamos entonces decir que la generación de código, su principal objetivo es generar el ejecutable que después emplearía el usuario. Sin embargo, es común que el producto del compilador no sea directamente un fichero ejecutable, sino un fichero en lenguaje ensamblador. Y de esa manera se evitan problemas como
tener que medir el tamaño exacto de las instrucciones o llevar la cuenta de sus direcciones. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar de los esquemas de generación de código, bueno, de código intermedio. Y pues les voy a hablar de los del lenguaje C. Los esquemas de generación son las estrategias o acciones que se deberán realizar y tomar en cuenta en el momento de generar el código intermedio. Eh, Estas acciones se hacen para que pues se simplifique lo más que se pueda el código que viene del código que nosotros programamos, y yo les voy a decir qué es lo que hace, o bueno, el lenguaje C para descomponer pues todas estas cosas. Bueno, en las variables, las constantes y las asignaciones, lo que se hace, bueno, generalmente lo que va a hacer siempre es descomponer las cosas. Si nosotros escribimos la línea int a, b, c, pues lo va a descomponer en int a, int b, int c, respectivamente, porque a pesar de que para nosotros pues, tal vez sea más complejo, lo simplifica para leerlo. Bueno, la propia computadora, y como puede hacer muchas operaciones al mismo tiempo, pues no tiene ningún problema. Y por ejemplo, con las operaciones, lo que hace es prácticamente lo que ya mostraron mis compañeros, solo que aquí en vez de que las variables se llamen temporal 1, temporal 2 y temporal 3, se llaman x, y, z, pero se puede ver que empezamos con la operación a más b sobre 5. No podemos tener operaciones complejas, tenemos que reducir hasta que quede un operador sencillo. Entonces lo que se hace es que aquí que tenemos x igual a más b sobre 5, pues le asignamos a y el b sobre 5, a z el a más y el y pues ya vale el b sobre 5. Y ya al final nos queda x igual a z. Y así siempre tenemos que llevar a lo más sencillo. Eh, ¿Qué hace con los condicionales y con los ciclos? Así con ¿Qué hace con los ifs y con los switch? Bueno, pues con los ifs los vas descomponiendo de la misma manera. Dice, las condiciones deben expresarse de la manera lo más sencilla posible, de tal forma que puedan evaluarse en cortocircuito. Por ejemplo, una instrucción como la siguiente, que es un if largo de una comparación, se evalúa primero x, y vean cómo se separa. Así, la primera vamos a igualar x con solamente hasta el 5, ¿no? Y luego a y le vamos a asignar lo demás, que va a ser bueno, ya con la x sustituida, en vez de que tengamos todo esto, vamos a tener x y los ampersand y hasta el 0. Y hasta el final, pues nada, vamos a tener if de y. Y así tenemos que llevar todo, bueno, lo que hace C es llevar todo a una forma, pues lo más simple posible. Y por ejemplo, con los switch, lo que hace es reducir el switch a muchos ifs, y cada if pues lo descompone como ya vimos. Y los ciclos como el for, bueno, el while, el for y el do while se descomponen en forma de whiles. Eh, y luego, ¿qué hace con los arreglos y con las funciones? Los arreglos se descomponen de la siguiente forma. Si ponemos la palabra hola, va a descomponerlo en cada letra, H, O, L, A, y pues el espacio. Y las funciones, pues lo que hacen es expandir el código en la línea. Así, pues cuando mandamos a llamar a la función, lo que hacen es expandir la función que nosotros creamos abajo en el código en la misma línea, y luego irla separando, como ya les estoy diciendo. Si la función tiene ifs, pues los va separando, como ya les dije. Y así, y eso es básicamente pues lo que hace C para generar su código intermedio. Y ya eso sería pues todo de nuestra parte. Ah, ¿y ustedes no usaron el ajo? No, creo que no. ¿Ya le dijo de ¿Qué? compartir? No, ahí déjela para que en las dudas nos sirva la Va, de fondo. presentación, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué no usaron el ajo? ¿No encontraron buena información ahí? Es que casi no encontramos información, profe, nos costó mucho trabajo. Y eso. Está difícil el tema de encontrar, ¿verdad? Sí, Pero no, sí. no, bastante trabajo. Por eso fueron en las que más encontramos. Sí. Según ya acepté a Frida, compañera. No Sí, tengo a profe. nadie. No tengo a No Sí, nadie era en la sala desde de hace rato. espera. Ah, uy, perdón. No, sí, pero gracias. Muy bien, entonces pasamos a las 8 preguntas. Adelante, por favor.
¿Puedo preguntar? Adelante, sí, por favor. ¿En qué etapa se da la administración de memoria? Esta se da en la etapa de la generación del código intermedio. Ok. ¿La generación de memoria? ¿Cómo dijo? No, la generación del código intermedio. Ajá. ¿En qué etapa? No, Ay, no, no, es la que no entendí. administración de memoria. Eso, ¿verdad? La administración de Ah, memorias. Sí. ok. la Ah, administración sí. de memoria. Ujú. Muy bien, gracias. Va una. Creo que pusieron otra por el chat. ¿Cuáles son las fases de la generación de código? Mm, Son generación de código intermedio y la de generación de código de máquina. sí, esa está buena, ¿verdad, Andrea? Las fases, pues realmente es otra vez una fase de análisis y otra fase de síntesis, ¿verdad? Porque volvemos a traducir un código intermedio, un código en un lenguaje de programación, que sería el código intermedio, a otro lenguaje, que sería el código máquina. Entonces, sí, de nueva cuenta, tenemos las fases de análisis y de síntesis. Muy bien. ¿Cómo se puede representar un árbol sintáctico? ¿Ya la contestaron? No, esa no. Pero es por el grafo que es dirigido a cíclico, Ujú. el GDA, pues. Muy bien. ¿Para qué sirven los lenguajes intermedios? Estos pueden servir para representar la producción final de nuestro lenguaje fuente. Y más que para eso, pues también nos brinda algo de portabilidad, ¿no? Porque nosotros podríamos llevar un lenguaje intermedio a otro sistema operativo y ahí traducir a su lenguaje máquina propio de ese sistema operativo, ¿verdad? Sí. Sí. Así se maneja Java. Con la máquina virtual, pues se maneja el Unicode. Entonces, ya dependiendo en qué sistema operativo esté, pues ya se pasa a Mac o al otro. O a .exe. ¿sí? Muy bien, ¿cuántas van? 1, 2, 3. Van 3, profe. 3. Muy bien, nada más faltan 5. Nada más, ya casi. No, van 4, porque a mí me Ah, preguntó una Olaf. sí, cierto, perdóneme usted. Van 4. Adelante, por favor. Faltan 4. Dice, ¿cuál es el principal objetivo de la generación del código? Pues es que se pueda generar un ejecutable que el mismo usuario emplearía. Sí, simplemente llegar al final, ¿verdad? Al objetivo de lo que es el compilador como tal. Tener, pues, ya nuestro programa. Muy bien. Van 5. En el chat ya no hay más. Ujú. Son todas las del chat. En la generación de código intermedio todavía se puede optimizar el código. ¿Es el de usted para nosotros? Sí, pues le estoy echando la mano. Sí, pues No. sí, pues es la etapa en la que se puede administrar la memoria. Entonces, creo que sí. Porque, Así bueno, es. Sí, adelante, sígale. bueno, es que vi que, por ejemplo, ve lo que le dije de que se descompone de una forma, vi que, por ejemplo, otros lenguajes descomponen de otras. Y pues, Sí, no sé si sean más rápidas o no, pero sí son válidas. así es, muy bien. Sí, precisamente esa es la etapa que sigue, perfecto.
Dice, ¿qué pasa si al código de 3 direcciones le quiero meter una expresión que tenga más de 3 direcciones de memoria? ¿Qué pasa? Pues no podría ser operada como una sola instrucción. Se tendría que como descomponer en expresiones más sencillas y pues como les expliqué, tendríamos que usar variables temporales para almacenar los resultados que vayamos obteniendo. Así es, pues más bien el compilador lo que hace es descomponer la expresión para que se haga de 3 direcciones, ¿verdad? Se acopla. Muy bien. ¿Qué se necesita para garantizar la portabilidad del código P? Pues lo que realmente se necesita es que el lenguaje esté de cierta forma estandarizado por algún instituto o la institución y que este código no tenga extensiones particulares. Muy bien. ¿Cuántas van? ¿Cuántas faltan? 2, ¿no? Ya no, porque aquí van dos. Aquí Ya van son seis. las 8. Usted nos preguntó una y yo la otra. Ya son las 8. ¿Ya no hay más? ¿Ya nadie? Ahora sí, ya si quiere quita la presentación, si ya no hay preguntas. Muy bien. ¿Cómo van con la serie y con el proyecto? Pues nosotros ya